Tenemos hoy la gran suerte de contar con la presencia de un insigne lingüista, Humberto López Morales, que recientemente es, desde hace poco, doctor honoris causa por la UNED. Entre sus múltiples méritos, que no voy a presentar en la actualidad, tiene el de ser secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Pero hoy, más que hablarnos de sus libros, de sus múltiples méritos, como digo, nos va a contar cómo ha vivido él por dentro su propia trayectoria de formación, de docencia, de gestión, de investigación, etc. Humberto López Morales, ¿cómo ha sido la vivencia de esa formación desde el principio, de ese joven habanero que en la actualidad es habanero y español porque tiene nacionalidad española, pero también es cubano? ¿Cómo vivió desde el comienzo esa formación? ¿Cómo puede relatárnosla? Bueno, yo estudié la escuela primaria y la escuela secundaria en el Real Colegio de los Padres Escolapios, en La Habana. Y después pasé a la Universidad de La Habana y allí hice una primera licenciatura en cuestiones de literatura, fundamentalmente, con muy poco de lingüística. Vine a Madrid después, a la Complutense, y ahí, después de varias convalidaciones, terminé una segunda licenciatura y después el doctorado. Verdaderamente yo he tenido muchos profesores, evidentemente como todos, pero verdaderamente solo he tenido un gran maestro. Y ese gran maestro fue don Rafael Lapesa, al que le debo todo, empezando por la vocación que tengo actualmente de estudiar la lingüística. En principio, antes de conocerlo y de escuchar, de darle el privilegio de escuchar sus clases, pues tenía unas ciertas inclinaciones hasta la historia, también me interesaba la arquitectura, etcétera, pero ya en Madrid quedó muy clara cuál iba a ser mi verdadera vocación, que era el estudio de la lengua, claro, centrado fundamentalmente en el español de América, que era lo que más conocía y lo que más realmente me atraía. En realidad no he seguido puntualmente las huellas del maestro porque casi no he hecho cosas históricas, lingüística histórica, sino cosas sincrónicas. Por lo tanto, sus clases sobre dialectología eran también igualmente geniales, al igual que la historia de la lengua, y he aprendido muchísimo con él y trato, en la medida de lo posible, porque es muy difícil, seguir los pasos del maestro. Empezó como docente, como profesor en universidades norteamericanas y más tarde en la Universidad de Puerto Rico. Esos años de docencia, donde comienza la investigación, donde se van trazando las líneas por las que va a discurrir sus años de trabajo y de esfuerzo, ¿cómo empezaron? ¿Cómo siguieron? ¿Cómo fueron? Pues fue muy interesante porque yo no tenía ningún tipo de experiencia docente. O sea que en nuestros países uno estudia hasta terminar el doctorado o hasta terminar lo que vaya a hacer. No trabaja simultáneamente mientras estudia, como se ocurre en Estados Unidos. Por lo tanto, yo no tenía ningún tipo de experiencia como profesor universitario, ninguna. Llegué a los Estados Unidos, que es donde aparentemente iba a tener más posibilidades, como así fue, y empecé trabajando en una pequeña universidad de provincia, que fue la Universidad de New Hampshire. Y allí fui aprendiendo lo que era la universidad, desde el punto de vista del profesorado, porque yo había estado un año estudiando, junto con mi bachillerato en La Habana, en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Luego, como estudiante sí que conocía la Universidad Norteamericana, no mucho, pero sí le conocía algo de un año de estudios. Pero como profesor no tenía, desde luego, ninguna idea. Así que allí fui aprendiendo poco a poco en New Hampshire, estuve un año y medio, aprendiendo poco a poco cómo era la Universidad Norteamericana, cómo era la docencia allí, cómo era la investigación, etc. De ahí pronto pasé a una gran universidad, que es la Universidad de Texas, en Austin, o sea, la central de la Universidad Tejana, y allí estuve como 5 años, apoyado y protegido por don Ricardo Bullón, que era catedrático de esa universidad entonces y que fue como un segundo padre para mí, me ayudó, me apoyó, me orientó, etcétera, etcétera, y ya me fui familiarizando con lo que era ya realmente una gran universidad. Ahí ya tenía cursos de maestría y cursos de doctorado, ya había cursos graduados, cosa que no había en la universidad pequeña provincial hasta cierto punto en la que había estado trabajando anteriormente. De Rice, después, sorpresivamente, Puerto Rico, fue invitado un año de profesor visitante, ese año se convirtió en un segundo año de profesor visitante y al final se convirtió todo en 23 años más de trabajo en la universidad.
Para mí fue una experiencia maravillosa porque por primera vez trabajaba con los míos, con mi gente. Y eso pues me daba una gran alegría, muchos ánimos, mucho entusiasmo. Y ahí fue que empezaron de verdad mis investigaciones sobre el terreno, cuestiones empíricas sobre cuestiones de lingüística. Me pidieron que dirigiera el Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades, que estaba recién fundado, porque todavía hacía falta pues depurar y culminar un poco el currículum de la maestría en lingüística que estábamos ofreciendo, y era al mismo tiempo un pequeño centro de investigación. Con la ayuda de los estudiantes y de algunos colegas más, hicimos una cantidad importante de investigaciones centradas en varios aspectos: dialectología, sobre todo del Caribe hispánico, esencialmente, la enseñanza del español como lengua materna, que estaba y está todavía bastante descuidada por muchos sitios, así como la español como lengua extranjera está a una altura de sofisticación y de fineza, de conceptualización y de metodología extraordinario. No pasa lo mismo, lamentablemente, con la enseñanza de la lengua materna. Y en aquel momento, hace ya pues como 30 años, pues las cosas eran todavía un poco peores. Y empezamos a hacer muchas investigaciones de campo, porque la mejor forma de preparar a un lingüista para el futuro no es solo dando teoría en las clases, que eso es muy importante, eso es básico fundamentalmente, sino haciéndoles partícipe de las investigaciones de campo, que sepan que los datos hay que ir a buscarlos, que ellos no vienen a ti tan ricamente y que eso exige, por supuesto, pues un diseño cuidadoso de muestreo, una planificación muy compleja de las entrevistas, etcétera, etcétera. Y creo que eso lo logramos hacer bien. De ahí, desde Puerto Rico, surgieron muchos libros míos importantes y vamos, que yo creo que fueron y que son todavía algunos de ellos muy importantes. Bueno, una vez jubilado de Puerto Rico, pues entonces ya me vine a España, y ahí fue cuando fui elegido por las academias. Cada academia es un voto, tenemos ahí un sistema muy liberal. La Academia Española, con ser la más antigua, con ser primos inter pares, etcétera, etcétera, es un voto igual que cualquiera de las demás academias. Y entonces me postularon para la Secretaría General de la Asociación de Academias y salí elegido. Y esa fue la única elección que he tenido, afortunadamente, porque después ya ha sido por aclamación, llevo 4 periodos y se está acercando ya, el año que viene se termina el fin de este 4º periodo. Ese cargo, esa elección unánime de secretario general de la Asociación de Academias, repetida y repetida, porque es el mejor, lógicamente, y aunque él es muy humilde, lo digo yo porque lo sabemos los que nos dedicamos al trabajo de lingüística hispánica. ¿Cómo ha sido esa gestión ímproba, ingente, de millones de horas en el avión, en los aviones, movilizando las voluntades de la Asociación de Academias para conseguir esa posibilidad de realizar en conjunto con la Real Academia Española tantas obras que ahora estamos viendo como fruto, tantas obras importantes en las que la Asociación de Academias está presente en los últimos tiempos? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que yo he tenido una vida que conmigo ha sido muy generosa, porque me ha permitido siempre hacer aquellas cosas que me gustan realmente. Y este cargo de secretario general creo que verdaderamente es el más entusiasmante de todos, por el alcance, ¿verdad?, por la proyección y el alcance, repito, de los trabajos. Yo estaba convencido, siempre he estado convencido de que el panhispanismo es una realidad. No era quizás algo tan contundente como pensaba que podría ser o que podría llegar a ser, y por lo tanto ese me pareció que era el punto número 1, no el único, pero sí el más importante de todos. En aquellos momentos las academias no tenían la cohesión y la unidad que tienen ahora, afortunadamente. Yo creo que algo he contribuido a eso. Las academias estaban muy aisladas, muy desinformadas las unas de las otras, y lo primero que hice fue viajar y visitar todas las academias para ver realmente cómo estaban, cómo se encontraban, cuáles eran sus planes, etcétera. Entonces ir, pues más o menos, viendo las posibilidades de acción para fomentar una unión mucho más estrecha entre todos. En primer lugar, pensé que lo que se imponía era que todas las academias estuvieran siempre muy enteradas de lo que estaban haciendo las otras. A mí me sorprendió mucho que al llegar a una de las academias
me dijeron, qué bien que ahora las circulares informativas que recibimos nos ponen al día de todo, porque anteriormente solo nos llegaban los avisos de defunciones, de manera que cuando llegaba un sobre de la Asociación de Academias, siempre pensábamos, ¿quién se habrá muerto? Porque fuera de esa información aparentemente no consideraban entonces que era necesario dar ninguna otra. Eso, aunque parezca realmente trivial, fue, creo que, fundamental para el estrechamiento de las relaciones entre las academias. Todos empezamos a conocernos y a conocernos mejor. Y así, la Academia Chilena sabía siempre lo que estaba pasando en la Academia de México. Y la Academia Colombiana sabía lo que estaba pasando en la Academia Cubana, por ejemplo. Nosotros desde Madrid nos ocupamos de que no fuéramos más extraños y ajenos los unos a los otros y que cada academia hiciera sus cosas completamente de espaldas a las otras o casi completamente de espaldas. Y de ahí empezamos a fomentar lo que yo creo que es lo más importante de todo, que es una auténtica política panhispánica. La Real Academia Española estuvo muy de acuerdo y apoyó, desde luego, de manera definitiva esa política que empezamos a desarrollar ya en las épocas de don Fernando Lázaro Carreter. Y ahora, pues todavía más, indiscutiblemente, porque hay más medios, hay más posibilidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo he viajado por todas las academias, he estado dando cursos, he participado en congresos que han patrocinado las mismas academias y demás, y las relaciones se han ido estrechando cada vez más. Cuando la situación económica ha ido mejorando algo, pues hemos podido hacer reuniones, además de las reuniones que se realizan cada 4 años, que son las que están establecidas por reglamento, para, naturalmente, vernos todos, ponernos todos de acuerdo, ver si hay que hacer modificaciones al estatuto, si hay proyectos colectivos, como los hay ahora, y muchos, pues ponernos todos de acuerdo, trabajar al unísono, en consonancia, y las cosas han salido realmente muy bien. Yo creo que ese empeño, esa ilusión que hemos puesto todos, yo creo que ese es el primero, en la unión de las academias y en los proyectos panhispánicos ha dado un resultado exitoso. Porque lo primero fue la ortografía, la edición vieja de la ortografía. Fue la primera obra consensuada con todas las academias. Aquí, evidentemente, tenemos que agradecer a la Academia Española, que fue, desde luego, la que dijo, no, aquí todos lo sabemos entre todos. Luego ahora, la Academia Española se niega rotundamente a firmar en solitario, como ha venido siendo desde su fundación, evidentemente, estas obras. Aquí tenemos que participar todos. El apoyo fue contundente y extraordinario. Y debido a eso, entonces pudimos, pues ya con las manos completamente libres, seguir entusiasmando a los colegas para que participaran, para que colaboraran en todas las investigaciones nuestras. Y así ha sido hasta ahora. El último trabajo, pasando por la gramática académica que se ha presentado hace muy poco tiempo y ahora que acaban de llegar los primeros ejemplares del Diccionario de Americanismos, un proyecto añorado hacía mucho tiempo, pero que ya por fin ha visto la luz, aunque todavía no está en las librerías, pero estará muy pronto. Son ejemplos extraordinarios de lo que puede hacer la colaboración entre 22 academias y también a convención de la Filipina, que a veces se nos olvida que tenemos también ahí una academia y que está trabajando también extraordinariamente bien en la medida de sus posibilidades. De manera que yo estoy particularmente satisfecho con estos 16 años, que va a ser el próximo año, de todo lo que se ha conseguido. Yo algún día escribiré un libro sobre eso, porque desde luego es muy importante que eso se sepa, porque gracias al esfuerzo y a la dedicación de unas gentes entusiasmadas, solo que hay que entusiasmarlos, evidentemente, se pueden llegar a hacer cosas verdaderamente maravillosas como estamos haciendo ahora. ¿Quién podría haber soñado hace 20 años, ¿verdad?, que algún día las academias todas iban a estar trabajando en el mismo proyecto de investigación en consonancia, tanto monta tanto? Todos iguales, trabajando para conseguir un propósito específico, que es lo que hemos ido consiguiendo. Yo creo que eso, vamos, no es una cosa milagrosa, pero está cercano, ronda, ¿verdad?, en torno al milagro, porque la situación no era igual en todas las academias, evidentemente, pero en algunas de ellas la situación era verdaderamente tremenda, no tenían sede, no se reunían, había 3 o 4 académicos y tampoco tenían entusiasmos para nombrar a otros, y los otros tampoco estaban entusiasmados por ser de esas academias. O sea que ha habido que mover tantos hilos, hacer tantas cosas. Repito, insistir, ir, dar conferencias, dar declaraciones, hacer declaraciones a la prensa, a la radio, a la televisión, entusiasmarnos a todos.
Y eso, por fortuna, era un proyecto bastante complejo en un principio, pero a Dios gracias las cosas resultaron bien y hoy tenemos una asociación de academia muy fuerte, muy unida, muy concientizada de que verdaderamente las cosas se hacen entre todos y así salen mucho mejor y no tenemos la menor queja, al contrario, estamos ahora sumamente contentos y a mí me complace extraordinariamente que cuando deje la Secretaría General, que será pronto, espero yo, pues que entonces la cosa siga marchando con los próximos colegas que vayan ocupando ese puesto, igual o mejor si cabe. Como él nos ha ido desgranando, es verdad que tantas cosas no hubieran sido posibles si su capacidad de esfuerzo, su generosidad, su amistad, su capacidad de empatizar con las gentes y su no dudar ante el sacrificio de quedarse sin vacaciones, como le ha pasado tantas veces, por lo cual le hemos recriminado a los amigos. Él quería, insistía en ir terminando esos proyectos. El último, el diccionario de americanismos, que tantísimas horas le han quitado de su propia vida personal, pero que nos da ya el gusto de tener en las manos esa última obra panhispánica, esa última obra de la Asociación de Academias, junto con la Real Academia, una más, como él nos ha dicho muy bien. Ahí están todos los resultados. Ahí están los resultados de tanto esfuerzo y de tanta generosidad. Muchas gracias, Humberto López Morales, por tantas cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.